Mi nombre es Clara, tengo 23 años y soy huérfana desde los 16. La vida nunca ha sido fácil. Estudio literatura y sobrevivo entre trabajos temporales y becas, intentando mantenerme firme en una ciudad que nunca me recibió de verdad. Cuando gané una oportunidad de intercambio en Marruecos, pensé que sería solo otra experiencia académica. Pero todo cambió una tarde calurosa en Casablanca, cuando un hombre cubierto de misterio, con ojos tan intensos como tormentas de arena, se sentó frente a mí en un café y dijo mi nombre, sin que yo lo hubiera visto jamás. Lo que parecía una coincidencia se convirtió en una invitación imposible, cenar con él en medio del desierto. Y lo que vino después, una propuesta de matrimonio sin sentido, un palacio donde las sonrisas son escasas y un mundo donde nada es lo que parece. Atrapada entre la promesa de una vida de lujo y el miedo de perderme a mí misma, tuve que enfrentar el pasado que intenté olvidar y tomar una decisión que podría cambiar mi destino para siempre. Esta no es una historia de cuentos de hadas, es una historia de identidad, valentía y el alma de una mujer puesta frente a lo desconocido. Y todo comenzó con un simple ¿aceptas? Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Quiero sentir hasta dónde llega esta historia. Y si te gustan las historias llenas de emoción, misterio y giros que aceleran el corazón, suscríbete ahora al canal. Así no te perderás ningún capítulo de las próximas aventuras. Porque lo que está a punto de comenzar es más que una historia. Es un viaje por el desierto del alma, donde cada elección puede cambiarlo todo. ¿Y tú? ¿Qué harías si un hombre rico y misterioso te pidiera matrimonio? ¿Qué harías tú? Nunca he creído en las casualidades. Quizá por eso, desde que puse un pie en Casablanca, sentía que algo estaba a punto de pasar. No sabía si era el calor abrumador, el bullicio del zoco o ese extraño vacío que sentía en el pecho desde que perdí a mis padres, pero había una tensión en el aire que me erizaba la piel. Llegué al pequeño café por recomendación de una de mis profesoras. Es tranquilo, ideal para leer, me dijo. Y como necesitaba escapar un poco del caos del hostal donde me hospedaba, tomé mi libro, mi libreta de apuntes y caminé hasta ahí. La fachada era modesta, con faroles de hierro forjado y una terraza que daba justo a una calle empedrada, llena de aromas dulces y especiados. Me senté junto a la ventana, pedí un té de menta y abrí mi cuaderno. Llevaba poco más de 10 minutos escribiendo cuando lo sentí. No lo vi llegar. Solo levanté la vista y él ya estaba ahí, alto, vestido con una túnica blanca impecable y un pañuelo oscuro que le cubría parcialmente el rostro. Pero lo más impactante eran sus ojos, negros, profundos, como si hubieran visto demasiadas cosas. Me miraban directamente, no con descaro, con certeza. Clara, dijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía mi nombre? Parpadeé, confundida. ¿Perdón? ¿Nos conocemos? Él no respondió de inmediato. Se sentó sin pedir permiso frente a mí, como si ese lugar le perteneciera. Y quizás sí, su presencia era como la de alguien que está acostumbrado a que todo le obedezca. Aún así, no había en él arrogancia, solo misterio. No deberías estar sola aquí, me dijo, con voz baja y pausada. ¿Perdón? Repetí, sintiendo cómo el aire parecía volverse más denso. Casablanca puede ser hermosa y peligrosa, sobre todo para alguien que no pertenece a este mundo. Me molestó su tono, pero había algo en su forma de decirlo que me desarmaba. No sonaba como amenaza, sonaba como advertencia, como si realmente supiera algo que yo no. ¿Quién eres? Pregunté un poco más firme. Él sonrió apenas, como si estuviera disfrutando de un secreto que aún no podía contarme. Solo un hombre que ha estado esperando mucho tiempo para encontrarte. Y en ese instante, supe que ese día no terminaría como cualquier otro, que mi vida, la que creía tener bajo control, estaba a punto de convertirse en algo que ni siquiera los libros que tanto leía podrían haber imaginado. No supe si debía correr, gritar o simplemente reírme. La lógica me pedía que me levantara y me alejara de ese desconocido que decía haberme estado esperando. Pero había algo en sus ojos, algo que no podía explicar. Era como si ya los hubiera visto antes, no en la calle, ni en un sueño, ni siquiera en alguna fotografía. Era más profundo, como si los llevara conmigo desde hace años, sin saberlo. ¿Nos hemos visto antes? Me atreví a preguntar, casi en un susurro. Él se limitó a mirarme, sin confirmar ni negar. Era como si jugara con el tiempo, como si tuviera todo bajo control.
pero yo no. Yo era solo una estudiante, huérfana desde los 16, sobreviviendo a base de becas, trabajos temporales y la eterna sensación de no pertenecer a ningún lado. Y de repente, ese hombre misterioso me hablaba como si supiera todo sobre mí. A veces la memoria no está en la mente, dijo él mirándome con una ternura inquietante. Está en el alma. Algo dentro de mí se quebró un poco. Quise contestar, pero no pude. Y en ese silencio llegó el mesero. El hombre, que ni siquiera me había dicho su nombre, ordenó algo en árabe. Su voz era firme, segura, como la de alguien que está acostumbrado a ser obedecido sin preguntas. ¿Quién eres?, insistí, con un poco más de firmeza esta vez. Él se inclinó hacia mí, sus ojos clavados en los míos. Alguien que tiene una pregunta importante que hacerte, pero no aquí, no todavía. Quise protestar, pero en el fondo sabía que ya estaba atrapada. No por él, por mí, por la necesidad de saber, por ese instinto que todos tenemos de buscar algo que nos falta, aunque no sepamos exactamente qué es. ¿Y por qué yo?, pregunté, sintiendo cómo la garganta se me cerraba un poco. Él bajó la mirada por primera vez, y en ese gesto vi algo que no esperaba: tristeza. Porque hay decisiones que no dependen del tiempo ni de la lógica, y porque tú llevas en la mirada una historia que aún no has vivido. Me estremecí. No sabía si estaba loca por quedarme ahí sentada con él, o si era la primera vez que algo en la vida tenía sentido. Y entonces, sin previo aviso, lo dijo: esta noche cenarás conmigo, no aquí, en el desierto. Y en ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Mi taza de té seguía humeando. La gente pasaba afuera como si nada, pero yo sabía que acababa de cruzar una línea invisible, una de esas que una vez cruzadas no permiten volver atrás. ¿Estás loco?, le solté. Apenas reaccioné a sus palabras. Él no se inmutó. Me miró con la misma serenidad con la que uno observa una puesta de sol, como si mi miedo fuera parte del plan. No dijo nada por unos segundos, solo me dejó procesarlo. No es una cita, respondió por fin. Es una conversación, en un lugar donde puedas ver lo que soy, sin máscaras. ¿Y necesitas llevarme al desierto para eso? Sí, no supe si reírme o salir corriendo. ¿Qué clase de hombre invita a una desconocida a cenar en medio del desierto? ¿Y qué clase de mujer considera aceptarlo? No puedo, dije, aunque en realidad quería decir, no debo. Puedes hacer lo que quieras, Clara. Nadie te espera en casa esta noche, ¿cierto? Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. No sabía cómo lo sabía. Tal vez fue una suposición. Tal vez solo me estaba leyendo como se lee un libro abierto. Lo cierto es que tenía razón. Nadie me esperaba. Y sí, eso dolía. No tienes derecho a decir eso. Tienes razón, pero alguien tenía que decirlo. Me levanté de la mesa, molesta, confundida, con el corazón latiendo demasiado rápido. Caminé hacia la calle, sin mirar atrás, pero di solo 3 pasos antes de detenerme. No por miedo, ni por duda, sino porque, en el fondo, algo dentro de mí quería saber. ¿Qué historia escondía ese hombre? ¿Por qué su mirada parecía conocer mis cicatrices? ¿Y si voy?, pregunté sin girarme. ¿Y si acepto? Él apareció a mi lado como si hubiera sabido que me detendría. Entonces cambiarás tu vida para siempre. ¿Y si no quiero cambiarla? Mentira, susurró, tan cerca que sentí su aliento. Todos los que huyen buscan algo. Tú llevas años huyendo, Clara. Tal vez ya es hora de encontrar. Me entregó un sobre dorado, con una dirección escrita a mano y un símbolo que no reconocí. Luego se alejó, sin decir adiós. Me quedé ahí, en medio de Casablanca, con el corazón en la garganta, un sobre en la mano y la sensación de que estaba a punto de vivir algo que ni los cuentos de hadas se atreverían a contar. El taxi me dejó justo al borde del desierto. Ya era de noche. El cielo, cubierto de estrellas, parecía una cúpula infinita. Había algo sagrado en ese silencio, algo que me hacía sentir pequeña, pero viva. Un hombre con túnica me esperaba junto a un vehículo negro, brillante, con cristales polarizados. No dijo una palabra, solo abrió la puerta trasera. Dudé un segundo. Luego respiré hondo y entré. El trayecto fue largo. No hablábamos, no había música, solo el murmullo del viento colándose por las ventanillas y el latido nervioso de mi corazón. Me sentía como Alicia cayendo por la madriguera del conejo, solo que no había un cuento infantil al final de este túnel. Había un hombre y un misterio. Cuando el coche se detuvo, no podía creer lo que veía. Un campamento privado, rodeado de lámparas encendidas, cortinas de seda danzando con el viento y mesas de madera tallada cubiertas de platos exóticos. Todo en medio de la nada. Un oasis de lujo plantado en la arena. Y ahí estaba él, con un traje tradicional color marfil, esperándome de pie, como si este fuera su reino y yo, su invitada de honor. Llegaste, dijo, sin sorpresa. No podía dejar de venir, admití, bajando la mirada. No podías evitarlo.
corrigió él. Algunos destinos se escriben antes de que sepamos leerlos. Nos sentamos. Él sirvió dátiles, frutas secas, cordero especiado. La comida sabía a otro mundo, y sin embargo, yo no podía dejar de mirarlo. Quería entender quién era, qué buscaba de mí. ¿Vas a decirme tu nombre?, le pregunté. En otro momento. Esta noche no necesitas saber quién soy, sino por qué estás aquí y por qué lo estoy. Él me miró fijamente. Porque has vivido en el margen de todo, del amor, de la familia, de tus propios sueños. Has sobrevivido, sí, pero nunca has sido elegida. ¿Y tú crees que puedes venir a elegirme como si fuera parte de un harén? Espeté, dolida. Él no se ofendió. Al contrario, se acercó con una suavidad inesperada. No te estoy eligiendo como posesión. Te estoy invitando a ser parte de algo que cambiará a ambos. Algo en su tono me hizo bajar la guardia. Tal vez fue la verdad. Tal vez fue la soledad que vi en sus ojos, reflejo de la mía. Y entonces, entre el aroma del incienso y el crujido del fuego, lo escuché decir lo imposible. Clara, ¿te casarías conmigo? ¿Qué dijiste?, pregunté, aunque había escuchado perfectamente. Él no repitió, solo me miró, firme, esperando mi reacción. El desierto parecía guardar silencio con nosotros, las estrellas inmóviles, el viento detenido y yo congelada. ¿Es una broma? ¿Un tipo de tradición local?, insistí, con una risa nerviosa que ni siquiera sonó como mía. No bromeo con lo sagrado, dijo con tono grave. Volví a sentarme, temblando por dentro. El cordero, la música suave, las cortinas flotando, todo parecía parte de un hechizo. Me miré las manos. No sabía si estaba en un sueño o a punto de cometer la mayor locura de mi vida. No nos conocemos, no sabes nada de mí, dije, más como un grito de lógica que como defensa. Sé lo esencial. Lo demás lo descubriremos juntos. Lo miré con rabia, con miedo, con algo más que no sabía nombrar. ¿Quién era este hombre que hablaba de matrimonio como si se tratara de un acuerdo cósmico? ¿Eres un actor? ¿Un psicópata? ¿Un millonario aburrido que juega con turistas? Él bajó la mirada, como si no mereciera la pregunta. Se levantó, caminó hasta una mesa lateral y sacó un pequeño cofre. Lo colocó frente a mí. «Ábrelo», dudé, pero lo hice. Dentro, un medallón, oro, antiguo, grabado con el mismo símbolo que venía en el sobre dorado que me dio en el café. Era hermoso y pesado, no solo físicamente, pesado como si cargara una historia. Este medallón pertenecía a mi madre, dijo sin mirarme. Antes de morir, me hizo prometer que se lo daría a la mujer que cambiara mi destino. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Qué destino? ¿Quién eres tú? Entonces me lo dijo, con voz baja, contenida, como si cada palabra abriera una herida. Mi nombre es Idris al-Rashid. Soy el hijo del emir de Al-Mazraq y en 6 meses seré proclamado sheikh, a menos que yo lo impida. Me sentí mareada. Esa palabra, sheikh, me golpeó como una ola de arena. ¿Y por qué querrías impedirlo? Porque para ser sheikh debo obedecer tradiciones que me arrebataron la libertad desde que nací y casarme con quien mi padre eligió. Ahora todo tenía sentido. El silencio, la tristeza en sus ojos, la urgencia. Entonces esto, tú y yo, ¿es tu rebelión? Él negó con la cabeza. No, tú no eres un acto de rebeldía. Eres la única elección que he hecho por voluntad propia. Me quedé muda. Tenía una propuesta de matrimonio, de un príncipe árabe, pero no era un cuento de hadas. Era una guerra entre el deber y el deseo. No dije nada por varios minutos, solo lo observé. Ahí estaba ese hombre que apenas conocía, de pie frente a mí, hablándome de destinos, herencias reales y matrimonios arreglados, como si todo fuera parte de una novela antigua. Y lo más extraño, no podía dejar de escucharlo. ¿Tú entiendes lo que me estás pidiendo?, dije, apenas en un susurro. Me estás pidiendo que me case contigo, que deje mi vida, que me meta en la tuya, sin garantías, sin amor. Él se acercó, con una calma que me inquietaba profundamente. No te pido que me ames hoy, Clara. Te pido que vengas conmigo, que me conozcas, que decidas si este mundo puede también ser tuyo. Y si digo que no, entonces te llevaré de regreso al café. Nadie te seguirá. No volverás a saber de mí. Su tono era tan sincero que dolía. Lo miré, en serio, con el alma, y sentí miedo. Miedo de mí, de lo que estaba considerando, de la parte de mí que quería decir sí. No era una mujer impulsiva. Siempre fui la lógica, la que cuidaba cada centavo, la que no tenía a quién llamar cuando se sentía sola. Y ahora tenía frente a mí a un hombre que me decía, ven, no por obligación, no por caridad, por elección. No creo en los cuentos de hadas, le dije, con lágrimas contenidas. Yo tampoco, por eso te estoy ofreciendo una historia real, aunque sea difícil. Una ráfaga de viento levantó las cortinas. La luna parecía más grande que nunca. Todo tenía un aire irreal, pero no era un sueño. Yo estaba ahí, respirando,
temblando, decidiendo, y entonces no supe por qué, pero dije, sí, acepto cenar contigo otra vez mañana, acepto conocerte. Él no sonrió, solo asintió con respeto, como si yo hubiera pasado una prueba invisible. Entonces, Clara, este es el comienzo. No sabía en ese momento lo que eso significaba. No sabía que, al decir ese pequeño sí, acababa de encender una chispa que pondría fuego a todo lo que creía saber sobre el amor, el poder y sobre mí misma. Esa noche no dormí. Volví al hostal con la cabeza ardiendo, el corazón como un tambor y el estómago revuelto. Me senté en la cama y abrí la ventana. El aire de Casablanca olía a especias, humedad y algo eléctrico que ya no podía ignorar. Idris. Su nombre giraba en mi mente como un mantra peligroso. Sheikh, príncipe, rebelde, extraño. ¿Qué demonios estaba haciendo? Saqué mi cuaderno, ese donde siempre escribía fragmentos de pensamientos, frases sueltas, cosas que nadie leía excepto yo. Y ahí, sin pensar demasiado, escribí. ¿Y si este es mi momento? Pero en cuanto lo escribí, lo taché. Porque la otra parte de mí, la racional, la herida, la que había aprendido a sobrevivir sola, gritaba, no seas idiota, esto es una locura. ¿Quién dice que sí a un hombre que aparece en un café, la mira como si la conociera de otra vida y al día siguiente le propone dejarlo todo? Yo no era esa clase de mujer, o al menos eso pensaba. Pero esa noche, mientras todo el hostal dormía y el ruido de la ciudad se desvanecía en la distancia, me di cuenta de algo aterrador. No tenía a nadie a quien contarle esto. No había una mamá para advertirme, ni un papá para abrazarme, ni un mejor amigo que me dijera, esto suena peligroso. Estaba sola, como siempre, y entonces entendí que eso era, también, una forma de libertad, porque cuando nadie te espera, puedes ir a donde quieras. Me levanté, tomé una ducha rápida, me miré al espejo. No me reconocí del todo. Había en mis ojos algo nuevo, algo entre miedo y fuego, y supe que esa parte de mí, la que quería correr, estaba perdiendo, porque había otra parte, más valiente, la que por primera vez quería saber qué se sentía ser elegida, la que ya no quería huir. A la mañana siguiente, el sol golpeaba con fuerza. El zoco comenzaba a llenarse de voces, colores y olores intensos. Pero para mí, todo sonaba lejano, como si estuviera dentro de una burbuja que me aislaba del resto del mundo. Tenía el sobre dorado aún en mi bolso. Lo saqué, lo miré y sentí cómo el corazón me retumbaba en las costillas. Este es el momento. Eso me dije. No tenía garantías, no tenía un plan, pero tenía una intuición. Una de esas que no vienen de la razón, sino de un lugar más antiguo, más profundo. Caminé hasta el lugar que indicaba la dirección. Era un edificio discreto, sin carteles, sin gente. Una puerta de hierro se abrió apenas me acerqué. Me recibió una mujer vestida con un caftán verde esmeralda. No dijo nada, solo me hizo un gesto para que la siguiera. Pasamos por un pasillo largo y silencioso. Al fondo, una sala amplia, llena de luz y con cortinas que se movían con la brisa del desierto. Y ahí estaba él, Idris, esperándome. Me miró como si ya supiera que había elegido volver. Pensé que quizás no vendrías, dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. Yo también. Nos quedamos en silencio unos segundos, y fue él quien habló primero. No estás aquí por obligación, ni por presión. Si decides dar este paso, será bajo una condición. Tu libertad será respetada, siempre. Y si decido irme después, entonces te irás, sin consecuencias. Pero si decides quedarte, comenzarás una vida nueva, sin el peso del pasado, sin las ausencias, solo tú y lo que decidas construir. Su voz no era un canto de sirena, era una promesa dicha desde la herida, desde el dolor compartido. Y en ese instante, sentí que ya no importaban las respuestas que no tenía, porque lo que sí tenía era coraje. Acepto, dije. ¿Qué aceptas?, preguntó él, con la voz contenida. Acepto ir contigo, a donde me lleve esta historia. Él cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, una lágrima solitaria le cruzó el rostro, y yo supe que algo, en los dos, acababa de cambiar para siempre. En esa sala sin testigos, sin música ni adornos, se selló un pacto invisible, uno que no hablaba de amor aún, pero sí de fe. Y para mí, eso ya era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Nunca había visto algo así, ni en películas, ni en libros, ni en mis sueños más salvajes. El palacio de Idris no parecía real. Era como si cada detalle hubiese sido diseñado para decir, aquí todo es posible, menos la mediocridad. Los techos eran altísimos, sostenidos por columnas de mármol tallado. Las paredes brillaban con mosaicos color esmeralda, azul profundo y dorado. Había fuentes en los pasillos, jardines internos, aromas que flotaban en el aire sin nombre conocido, silencio y oro.
todo cubierto de una quietud elegante, casi sagrada. Pero no era hogar, era hermoso, sí, deslumbrante, pero frío. Una mujer me recibió al llegar, Amina. Me explicó que sería mi asistente personal, aunque su mirada me dejó claro que también sería mi sombra. Me mostró mi habitación, más grande que todo el apartamento donde había crecido. Cama de dosel, alfombras persas, un vestidor lleno de telas que jamás imaginé tocar. Me senté en la cama sin saber qué hacer con las manos. La puerta se cerró, estaba sola. Y por primera vez me pregunté, ¿qué acabo de hacer? No había firmado ningún papel, no había ceremonia, pero todo estaba organizado como si ya fuera su prometida. Todo giraba a mi alrededor y sin embargo me sentía invisible. Idris me visitó esa noche. Entró sin prisa, con su túnica blanca, descalzo. No traía joyas, solo traía sus ojos. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo sé, respondí con sinceridad. Él asintió. No te mentí, Clara. Este mundo te va a parecer otro planeta, pero no estás sola. ¿Y qué soy aquí exactamente? ¿Tu invitada? ¿Tu prisionera? ¿Tu futura esposa? Él se sentó frente a mí, no muy cerca. Eres la primera persona que entra aquí por elección propia. Eso ya te hace más libre que yo. Sus palabras me dolieron. Me di cuenta entonces que, aunque él tenía un imperio, también vivía en una jaula. No dije nada más. Él tampoco. Se levantó y salió, dejándome con 1000 preguntas y una certeza. Había entrado en otro mundo, uno donde la libertad y el encierro se confundían, donde el silencio decía más que las palabras y donde, sin saberlo, ya empezaba a cambiar. Con el pasar de los días, empecé a entender que en el palacio nada era casual. Las puertas siempre se cerraban despacio, como si escondieran algo detrás. Los sirvientes hablaban poco, todo estaba impecablemente limpio, pero olía a silencio forzado, a control, a algo que no podía ver, pero que me observaba desde las paredes. Idris no estaba todo el tiempo. A veces se iba sin avisar y regresaba de madrugada. Otras, pasaba horas solo, encerrado en una sala donde nadie podía entrar. Amina me decía que eran asuntos de estado, pero su mirada no coincidía con sus palabras. Una tarde, salí a caminar por los jardines internos. Quería respirar aire que no tuviera perfume importado. Encontré una fuente antigua, rodeada de flores secas. Me senté allí y lo escuché. Una voz, baja, femenina, en árabe. Me escondí detrás de una columna. La voz venía de una sala lateral, donde una mujer hablaba por teléfono. No entendía todo, pero capté algo claro. Ella no puede saberlo todavía. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sé cómo, pero supe que hablaban de mí. Esa noche no pude dormir. Y no porque la cama fuera incómoda. Era como si el palacio empezara a cerrarse sobre mí. Como si, en lugar de ser la elegida, hubiera sido colocada en una jaula de oro. Decidí ir a buscar a Idris. Lo encontré en una de las terrazas más altas, fumando en silencio. La ciudad se extendía más allá del desierto, brillando a lo lejos. Él parecía una estatua, bello, triste. ¿Qué es lo que no puedo saber todavía?, le solté sin rodeos. Se giró lentamente, sorprendido. ¿Qué escuchaste? Lo suficiente para saber que hay algo que me estás ocultando. No respondió de inmediato. Caminó hacia mí con calma. Clara, este mundo tiene reglas crueles y no quiero que te lastimen por cosas que aún no entiendes. Entonces explícamelas, porque si vine aquí fue para conocer la verdad, no para ser protegida como una niña. Sus ojos ardieron un segundo y luego bajó la guardia. Hay personas en este lugar que no quieren que estés aquí, que piensan que una extranjera, huérfana, sin sangre real, no puede formar parte de este legado, y harían cualquier cosa para impedirlo. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Y tú? ¿Tú crees eso? Yo creo que tú eres la única verdad que he tenido en mucho tiempo, y eso los asusta. No supe qué decir, solo supe que, a partir de esa noche, debía abrir bien los ojos, porque la historia que estaba viviendo también podía volverse peligrosa. Los días empezaron a pasar como una niebla espesa. Tenía todo lo que jamás imaginé: comida servida a cualquier hora, ropa hecha a medida, habitaciones tan grandes que mi voz rebotaba en las paredes, pero por dentro me sentía dividida. Había momentos en los que caminaba por los corredores del palacio y me imaginaba a mí misma observándome desde afuera. ¿Qué haces aquí, Clara? ¿Cómo llegaste a esto? Y no tenía una respuesta clara. Idris era atento, respetuoso. No intentaba presionarme, pero su sola presencia era como un imán. Me descolocaba. Cada vez que me hablaba, sentía que había algo en él que todavía no había mostrado, algo que no sabía si quería descubrir o temía hacerlo. Una noche, durante la cena, me preguntó: ¿te sientes atrapada? Tragué saliva. No quería mentir. A veces, no por ti, por todo esto. Él asintió.
con la mirada perdida en la copa de vino. Yo nací en una jaula, Clara, pero tú entraste por decisión propia. Esa diferencia puede salvarte o romperte. Sus palabras me dejaron helada. Decidí salir sola al mercado local. Quería volver a pisar tierra real, sentir ruido, ver gente. Amina no estuvo de acuerdo, pero accedió bajo la condición de que un guardaespaldas me acompañara. Caminando entre puestos de fruta, telas y humo de especias, sentí una extraña nostalgia. La vida afuera era caótica, pero libre. Escuché risas, gritos, regateos, y en medio de todo vi a una niña descalza vendiendo pulseras. Me acerqué. ¿Cuánto por esta?, pregunté, tomando una de cuentas azules. Lo que tú quieras, hermana, dijo con una sonrisa que me desarmó. Le di el equivalente a lo que valía una cena completa en el palacio. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Eres princesa? Me reí, pero no supe qué contestar. Volví esa tarde con la pulsera en la mano y un torbellino en el pecho, porque me di cuenta de algo cruel. Allá afuera, yo era nadie. Aquí dentro, era casi reina. Y sin embargo, en ningún lugar me sentía completa. Era como vivir entre dos mundos. Uno que me había hecho fuerte a la fuerza y otro que podía darme todo, menos respuestas. Esa noche, después de regresar del mercado, me encerré en mi habitación y abrí el cajón del escritorio. Ahí, entre papeles perfumados y bolígrafos dorados, encontré una simple hoja blanca. Llevaba días sintiéndome al borde de algo y no sabía cómo salir de esa sensación sin hablar con alguien. Pero no tenía a quién llamar, así que decidí escribir. Empecé con la que más me dolía. Querida mamá, sé que esto suena extraño, pero estoy en un palacio en medio del desierto. Sí, un palacio de verdad, como los de los cuentos que me leías cuando era niña. Pero no es como en los libros. Aquí los silencios pesan más que las palabras, y aunque todo brilla, hay cosas que no se ven. Hay un hombre, se llama Idris. Es fuerte, callado, pero sus ojos guardan tormentas. Me pidió que me quedara. Me dio algo que nunca me dieron antes: elección. Pero no sé si es suficiente. No sé si esto es amor, mamá. No sé si esto es yo huyendo otra vez. Te extraño. Me gustaría que vieras lo que estoy viendo, que me dijeras si esto está bien o si estoy repitiendo el vacío que llevo dentro desde que te fuiste. Lloré mientras escribía. Luego, otra carta. Querido papá, siempre quise entender por qué la vida fue tan dura contigo. Y ahora, desde este lugar que parece tan lejano de todo, te entiendo un poco más. La soledad tiene una forma rara de hacernos tomar decisiones que otros no entienden. Tal vez por eso vine aquí, porque nadie me espera en ningún otro lugar. Guardé ambas cartas en un cuaderno de cuero que compré en el Zoco. No las iban a enviar, pero escribirlas me dio algo que necesitaba: ancla. Porque en medio de tanta opulencia, de tantas preguntas sin respuesta, sentía que me estaba perdiendo a mí misma. Y al releer mis propias palabras, entendí una verdad dura pero clara. No estaba buscando un hombre, estaba buscando un hogar. Y si alguna vez lo encontraba, tenía que ser un lugar donde pudiera mirar mi reflejo y reconocerme. No sé si fue intuición o simple paranoia, pero algo en los pasillos del palacio empezó a cambiar. Miradas que antes evitaban la mía, ahora se cruzaban con un dejo de compasión, como si supieran algo que yo no. Amina estaba más fría, más distante. Incluso Idris parecía distraído. Una noche, mientras regresaba del patio central, escuché una conversación detrás de una puerta entreabierta. Era la voz de Idris. No entendía todo lo que decía. Hablaba en árabe, pero el tono era tenso, urgente. Luego escuché otro nombre, femenino, repetido 2 veces: Laila. Mi piel se heló. Esperé que saliera. Me escondí tras una columna. Lo vi pasar, con el rostro tenso, como si llevara un peso que no podía soltar. Al día siguiente, decidí no seguir callando. ¿Quién es Laila?, le pregunté, directa, durante la cena. Él se quedó quieto, como si no esperara que yo lo dijera en voz alta. Es parte de mi pasado, respondió bajando la mirada. ¿Parte o presente? Silencio. Idris, necesito saber. No vine aquí a ser tu sombra, ni un reemplazo. Él se levantó y caminó hacia una de las ventanas. El viento agitaba las cortinas. Parecía luchar con algo interno, algo que no quería nombrar. Laila fue mi esposa. Lo sigue siendo, en papeles. Sentí que me caía el mundo encima. ¿Me trajiste aquí sabiendo que estabas casado? No es lo que crees. Fue un matrimonio político. Nunca hubo amor. Ella vive en otro ala del palacio. No nos hablamos desde hace años. ¿Y por qué sigue aquí? Porque la ley lo exige. Porque mi familia lo exige. Porque yo aún no tenía fuerza para enfrentar todo lo que significa romper con ese pasado. Me sentí traicionada, usada. No por lo físico, porque nunca me tocó sin mi permiso, sino por lo emocional. Por haber creído que era la única, la primera. ¿Ella sabe de mí? Sí, y no quiere que estés aquí. Ahora todo tenía sentido. Las miradas, los silencios,
los rumores. Yo era la amenaza, la extranjera, la intrusa. Me levanté y salí de la habitación sin decir una palabra. Esa noche me encerré en mi cuarto, abracé mis cartas sin enviar y sentí, por primera vez, algo más fuerte que el miedo: desilusión. Porque no dolía haber sido engañada, dolía haber querido creer que, esta vez, todo sería diferente. El desierto no avisa, una ráfaga, una nube lejana en el horizonte, y de pronto todo se vuelve caos. Así llegó la tormenta, pero no empezó en el cielo, sino dentro de mí. Llevaba días sin ver a Idris. Después de la conversación sobre Laila, me recluí en mi habitación. No quería hablar, ni comer, ni mirar a nadie. Amina tocaba la puerta con suavidad, dejaba comida, pero no decía nada. Y yo me estaba deshaciendo por dentro, hasta que esa mañana todo cambió. Desperté con gritos en los pasillos. El aire era espeso, pesado. Corrí hacia la ventana y vi cómo el cielo, antes azul y limpio, ahora se cubría de una nube amarilla. Arena por todas partes. El viento rugía como un animal salvaje. Golpearon mi puerta. Era uno de los guardias. Señorita Clara, debe bajar al refugio. Ahora. ¿Y Idris?, pregunté, ya con la voz temblando. Salió esta mañana y aún no ha vuelto. Mi corazón se detuvo. Sin pensarlo, me quité la bata, me puse ropa ligera, cubrí mi cabeza como me habían enseñado y salí corriendo del cuarto. El palacio temblaba con cada ráfaga. Las cortinas volaban, las puertas se cerraban con fuerza. Parecía que todo iba a desmoronarse. «No puede salir», gritó Amina, sujetándome del brazo. «Él está allá afuera. Es peligroso». Entonces más razón para ir. Logré zafarme y corrí por los pasillos hasta llegar al patio central. La arena ya estaba entrando por los arcos. Los sirvientes huían, cerraban todo, pero yo solo pensaba en él. Lo vi llegar, cubierto de polvo, con la ropa rasgada, los ojos medio cerrados por la tormenta. Se tambaleaba. 2 hombres lo sostenían. Venía herido. «¡Idris!», grité, corriendo hacia él. Cuando me vio, su rostro, sucio, agotado, se transformó. Sonrió, apenas. Y luego se desmayó en mis brazos. Todo fue confuso después. Gritos, médicos, vendas, agua, oraciones. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero yo solo escuchaba el sonido constante de su respiración débil. Me quedé a su lado toda la noche, sentada en el suelo junto a su cama. Le sujeté la mano. Vi cómo su pecho subía y bajaba lentamente. No sabía si iba a despertar, pero sí sabía algo. No podía perderlo, porque por mucho que doliera, por mucho que ocultara, él era ya parte de mí. Y ahí, mientras la arena golpeaba las ventanas del palacio y el mundo parecía en ruinas, me di cuenta. El amor no llega cuando todo es perfecto. Llega cuando todo se desmorona. Y aún así, eliges quedarte. No podía recordar la última vez que había visto a alguien tan vulnerable. El mundo seguía rugiendo allá afuera. La tormenta de arena había dejado cicatrices en el palacio. Los jardines se habían convertido en dunas interrumpidas y las fuentes silenciadas. Pero en aquella pequeña habitación, en aquel silencio con olor a vendas y aliento débil, el universo se reducía a él y a mí. Me quedé a su lado toda la noche. Sus ojos permanecían cerrados, sus labios apenas moviéndose en susurros indescifrables. Una fiebre lo consumía. Los guardias que lo habían traído afirmaban que iba a perder mucho tiempo para recuperarse, pero algo me impulsaba a estar allí. Un lazo invisible que no comprendía del todo, que se formaba sin que yo lo llamara. Cuando amaneció, la luz que se colaba por las persianas estaba teñida de amarillo. La arena aún flotaba en los pasillos, depositándose como polvo de memoria. Entré sin hacer ruido. Me senté en la silla junto a su cama, tomé su mano y esperé. En su aliento había un temblor sutil. Su frente estaba pálida, marcada por el sudor nocturno. «Idris», susurré, «estoy aquí». No hubo respuesta, solo un leve apretón de sus dedos, y ese pequeño signo me hizo más feliz que cualquier sonrisa que hubiera visto, porque había algo en el temblor, vida. El silencio se alargó, y entonces escuché un sollozo, ligero al principio, casi imperceptible. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero luego se repitió. Un sonido profundo, contenido, tan humano que me hizo estremecer. «¿Estás bien?», pregunté, rompiendo la barrera de su silencio. Él abrió los ojos, miró primero el techo, luego a mí. La claridad en su mirada era distinta. No era la mirada del poderoso príncipe o del sheik acostumbrado al protocolo. Era la mirada de un hombre que había sufrido, que había esperado, que había perdido. «No», murmuró con voz rasgada. «No puedo». Su voz se quebró. Y de pronto, en la quietud de esa habitación de mármol y seda, él lloró. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas morenas. Él, el que siempre había sido fuerte. Él,
el que había cargado con el peso de un legado, con el deber, con los anhelos de un pueblo. En ese momento, era solo Idris, y yo lo estaba viendo por primera vez. Sentí un nudo en la garganta. Mis propias lágrimas querían salir, pero me contuve porque sentí que su vulnerabilidad merecía respeto, no espectáculo. Me incliné y cobijé su mano entre las mías. No tienes que estar bien, dije. No tienes que ser quien todos esperan que seas, al menos no ahora. Él me observó, y algo cambió. Un puente invisible se formó entre nosotros allí mismo, no hecho de promesas grandilocuentes, sino de simple humanidad. Perdí tanto, dijo él, con la voz entrecortada. Perdí a mi madre, perdí la infancia tras los muros de este palacio, perdí la libertad antes de saber lo que significaba ser libre. Perdí a la mujer que elegí no amar. Yo no supe qué decir, porque ¿cómo se consuela a alguien que ha vivido tanto? Admití en silencio que lo único que podía hacer era estar al lado. Y ahora podría perderte a ti, añadió, su mirada fija en la ventana, en el desierto más allá, porque te traje aquí y esta no es tu vida. El golpe me sorprendió. Todos los días recordaba que aquel mundo no era el mío, pero oírlo de él me hizo comprender que no era solo yo la que vivía en esa grieta entre dos vidas. No vine aquí para reemplazar tu pasado, respondí, más firme. Vine porque quiero ver tu futuro, y si ese futuro me incluye, lo aceptaré con todo lo que soy. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Esta vez no fueron silenciosas. Llamaron mi nombre. Clara, dijo, gracias. Y luego un silencio. Con el iris de luz amarilla de la mañana filtrándose por la cortina, respiré su aliento, tan cerca que podría haberlo sentido en mi mejilla. Lo abracé, simplemente lo abracé, como se abraza a alguien que ha caído antes de poder levantarse, y él se dejó caer un poco sobre mí, rendido. Por un instante, todo el palacio, con sus tesoros y sus sombras, dejó de importar. Solo importábamos nosotros. Dos personas heridas que, de repente, no querían esconderse. Dos personas que estaban aprendiendo que la fuerza más grande no es no caer, sino saber que alguien estará allí para sostenerte cuando lo hagas. La puerta se abrió de golpe. Una sirvienta, ruborizada, asomó la cabeza. Señor, la tormenta ha vuelto. La palabra retumbó. Mentira. La tormenta no era solo la de afuera, era la de dentro. Pero en ese momento, yo no sentí miedo. Sentí una certeza. Entonces afrontémosla juntos, le dije, bajando la voz. Él asintió. Sus hombros temblaron, pero por primera vez no los vi como símbolo de debilidad, los vi como elección. Y mientras la arena volvía a golpear las ventanas, mientras el viento lanzaba palpitaciones al palacio entero, comprendí que ese día, el día que él lloró, era quizá el día en que dejó de ser él solo y empezó a ser nosotros. Porque llorar no lo hizo débil, lo hizo humano, y en su humanidad encontré un refugio que nunca hubiera esperado. Y supe, con una claridad que me hizo estremecer, que iba a quedarme, que quería quedarme, no como prometida, no como princesa de un título que no pedí, sino como compañera, como igual. Y mientras la cortina ondeaba y la arena seguía su danza alrededor del palacio, agarré su mano y dejé que el silencio hablara por nosotros. El palacio parecía más silencioso que nunca, no por la ausencia de ruido, sino por la forma en que cada espacio contenía algo no dicho. Después de la tormenta y de la noche en que Idris se quebró frente a mí, algo entre nosotros había cambiado. Nos habíamos acercado, pero también sabíamos que no todo podía seguir igual. Esa mañana, Amina me buscó más temprano de lo normal. Traía un vestido nuevo, rojo oscuro, con bordados dorados. Lo dejó en la cama sin mirarme. Hoy te llamará el consejo, dijo, con voz neutra. Ellos quieren saber quién eres tú para él. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y quién se supone que soy? Amina me miró por primera vez en días. Su rostro no mostraba desprecio, mostraba algo peor, compasión. Eso depende de lo que estés dispuesta a perder. Me vestí en silencio. El vestido era hermoso, pero sentí que pesaba el triple. Cada hilo era una expectativa, cada botón, una amenaza. Fui conducida a una sala que no conocía. Era redonda, con columnas gruesas y alfombras que cubrían el suelo como olas suaves. Había 6 hombres, todos mayores, vestidos con túnicas formales. Idris estaba de pie, en el centro, con la mandíbula tensa. Clara, dijo al verme, gracias por venir. Yo solo asentí. No sabía qué estaba a punto de pasar, pero algo me decía que de esta sala no saldría igual. Uno de los ancianos tomó la palabra. Señorita Clara, usted ha sido una presencia inesperada en este lugar. Su relación con el príncipe Idris ha creado tensiones, tanto en la familia como en el pueblo. Otro lo interrumpió. Y nos preocupa que él esté actuando por emoción, no por deber. Idris frunció el ceño, pero no habló. Me miraron a mí.
Esperaban una respuesta, pero no sabían que yo no estaba aquí para complacerlos. No vine aquí a robar un lugar, dije. Vine porque fui invitada, porque Idris dijo que podía elegir, y elegí quedarme. El murmullo en la sala fue casi un rugido apagado. El hombre mayor me miró con dureza. ¿Elegir? La libertad no es algo que se regala tan fácilmente en este mundo. ¿Está dispuesta a pagar el precio? ¿Qué precio?, pregunté, aunque temía saberlo. Dejar tu pasado, tu país, tu nombre, tu idioma, tu independencia, convertirte en alguien más, en una esposa real, con reglas, deberes y silencio. Sentí una presión en el pecho. Era como si me arrancaran pedazos solo con palabras. Entonces, ¿esa es la libertad que me ofrecen? ¿Convertirme en otra? Uno de ellos se levantó. No se trata de perderte, se trata de servir algo más grande. Y si no quiero, el silencio fue brutal. Idris dio un paso hacia mí. Si no quieres, te irás. Hoy, sin consecuencias políticas, sin castigos, pero no podrás volver. Me giré hacia él. Sus ojos estaban rotos. ¿Me estás pidiendo que renuncie a mí o a ti? Te estoy pidiendo que elijas, dijo él, porque ya no puedo protegerte de lo que vienes si decides quedarte. Respiré hondo. Sentí mis piernas temblar. Pensé en todo. En mi infancia huérfana, en las noches sola, en los libros que me salvaron, en el café donde todo comenzó, en las cartas que nunca envié, en la niña que siempre quiso pertenecer, sin tener que desaparecer. Entonces lo supe. Lo que estaba en juego no era amor ni poder, era mi identidad. Di un paso atrás. No vine aquí para desaparecer, vine para compartir lo que soy, no para enterrarlo. Los ancianos bajaron la mirada. Idris cerró los ojos, dolido, resignado. ¿Entonces, te vas? Tragué saliva. Miré el anillo que nunca me había dado, pero que parecía latir en mi dedo invisible. No, no me voy, pero tampoco me voy a transformar en algo que no soy. ¿Qué estás diciendo?, preguntó uno de los consejeros. Estoy diciendo que me quedaré, si puedo ser clara. No la princesa perfecta, no la sombra de una esposa ideal. Solo yo, con mis libros, con mi acento extranjero, con mi historia rota y mi alma entera. Hubo un largo silencio. Y entonces, algo increíble pasó. Idris sonrió, no una sonrisa triunfante, una sonrisa llena de paz. Entonces, por fin, estás eligiendo tu libertad. Y por primera vez, entendí el verdadero precio. No era renunciar a todo, era tener el coraje de ser yo, incluso cuando el mundo entero quería moldearme. Ese día no gané un título, gané algo mucho más grande, mi voz. Desperté antes del amanecer, o tal vez no dormí, no lo sé. Mi mente era un torbellino de imágenes, recuerdos, frases de los ancianos, la mirada de Idris y esa maldita palabra que no dejaba de rondarme: renunciar. Me vestí sin hacer ruido. Usé ropa sencilla, la más cómoda que tenía. Tomé mi cuaderno, el pasaporte, algo de dinero que aún conservaba y salí de la habitación sin mirar atrás. El palacio dormía. Recorrí los pasillos como una sombra, esquivando guardias, evitando las zonas más vigiladas. A esas horas, la luz apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y dorados. Todo era hermoso. Maldita belleza. Dolía más cuando uno sabía que iba a dejarla atrás. Llegué hasta las caballerizas. Un joven que había sido amable conmigo desde el primer día me vio. «Señorita Clara, shh, necesito salir. No preguntes nada, por favor». Él dudó, pero luego, con los ojos bajos, asintió. Tomé el jeep pequeño. Nadie lo revisa a estas horas. Pero, ¿estás segura? Esa pregunta me partió en dos. ¿Estaba segura? No, no lo estaba, pero estaba harta de vivir atrapada entre decisiones de otros. Me subí al vehículo, encendí el motor con manos temblorosas y salí por la entrada trasera, antes de que el sol tocara completamente las cúpulas doradas del palacio. Conduje sin rumbo por un camino de tierra. El desierto a esa hora era un océano de sombras y luz tibia. Me sentía pequeña, perdida, frágil, pero también viva. No lloré, no podía. Tenía que mantener la mente clara. Tenía que pensar en lo que vendría, pero mi corazón no obedecía. En cada kilómetro que me alejaba del palacio, una voz dentro de mí gritaba: «¿Qué estás haciendo, Clara? ¿Estás huyendo o salvándote?». Quise apagar esa voz, pero era mía. La conocía bien. Detuve el vehículo en un claro. Bajé y caminé unos pasos hacia una duna. Me senté. Dejé que el viento me golpeara la cara. Sentí el sol comenzar a calentar mi piel. Y entonces abrí el cuaderno. Busqué una página en blanco y escribí: Idris, no sé si esto es una despedida o una pausa. No sé si me estoy escapando o si por fin estoy respirando. No vine aquí para ser una sombra. Vine para encontrarme. Y hoy estoy más cerca de mí que nunca, pero también más lejos de ti. Si me buscas, sabrás dónde encontrarme.
Si no lo haces, entenderé, porque amar también es dejar ir. Terminé de escribir y cerré el cuaderno. Me sentía vacía, pero también ligera. Estaba por regresar al jeep cuando escuché un motor a lo lejos. Me giré. Un vehículo se acercaba, levantando polvo. Mi corazón se paralizó. ¿Lo sabían? ¿Me seguían? ¿Era Idris? No sabía qué esperar. Me quedé inmóvil, mirando cómo el coche se detenía a pocos metros. La puerta se abrió y de él bajó Idris. Estaba despeinado, con la ropa arrugada, los ojos rojos. No dijo nada, solo me miró. ¿Pensaste que te dejaría ir así?, dijo, con la voz rota. Yo no pude hablar. Te di libertad, Clara, pero no me pediste la mía. Me acerqué lentamente. No quería hacerte daño. ¿Y huir era la forma de protegernos? Tenía miedo, confesé, de perderme en ti, de que al final no quedara nada de mí. Él me tomó de los brazos. Su tacto era suave, pero firme. No quiero que te pierdas en mí. Quiero que caminemos juntos. No delante, no detrás, a mi lado. Las lágrimas que no salieron antes brotaron entonces. ¿Y si no soy suficiente para este mundo? Entonces cambiamos el mundo, dijo, y por primera vez su voz tembló. Pero no me dejes sin intentarlo. Lo abracé, no como antes. Esta vez fue distinto. Fue un abrazo de renuncia y elección al mismo tiempo. Un abrazo que decía, te elijo aunque me dé miedo. Y ahí, en medio del desierto, con el sol recién naciendo, supe que había escapado no para irme, sino para regresar diferente. No como una mujer que necesitaba ser rescatada, sino como alguien que, por fin, había entendido que el amor real no te encierra, te libera. El mismo desierto, pero otra Clara. No sé cómo explicarlo. Las dunas eran las mismas. El calor, el viento seco, el aroma leve a tierra caliente. Todo parecía igual, pero yo no lo era. Habían pasado solo unos días desde que escapé al amanecer, desde que me enfrenté a mis propios miedos y luego a los suyos, a los de Idris. Ahora volvíamos al lugar donde cenamos por primera vez, aquel oasis escondido entre las arenas, con cortinas de seda, lámparas doradas y una luna gigante como testigo. Pero esta vez no era de noche, era mediodía. El sol lo bañaba todo con una crudeza hermosa, sin adornos, sin filtros. Idris me tomó de la mano mientras bajábamos del jeep. Su palma estaba cálida, firme. Ya no éramos dos desconocidos con un misterio entre los labios. Éramos dos personas con historia, con cicatrices y con decisiones. Quise traerte aquí porque fue donde comenzó todo, dijo, sin soltarme. Y porque aquí dijiste algo que me cambió, respondí. Él me miró. Él, ¿te casarías conmigo? No, fue antes. Dijiste que algunas decisiones no dependen del tiempo, ni de la lógica. Él sonrió. ¿Y tú? ¿A qué decisión has llegado? Respiré profundo. Caminamos hasta el centro del campamento. Había solo una alfombra tendida en el suelo, una jarra de té, 2 copas, nada más. Nos sentamos frente a frente. La Clara que llegó aquí la primera vez. Quería escapar de una vida vacía. Creía que un palacio, un amor repentino, una historia diferente serían suficientes para llenar todo lo que faltaba. Empecé a decir, con el corazón apretado, pero aprendí que no es el lugar, ni el hombre, ni el lujo. Es lo que una se permite sentir y construir. Idris bajó la mirada. Entonces, ¿no quieres quedarte? Sí quiero, dije con los ojos fijos en él, pero quiero hacerlo sin dejar de ser quien soy. No como una princesa de cuento, no como parte de un pacto político. Quiero quedarme como Clara, la que escribe, la que recuerda, la que siente miedo, pero igual se queda. Hubo un silencio largo. Él se sirvió un poco de té y me ofreció. Bebimos en calma, y en ese ritual simple sentí que estábamos haciendo un pacto sin palabras. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Idris se acomodó en su lugar. Lo vi más humano que nunca. Estoy dispuesto a renunciar al trono si eso significa perderme a mí mismo. Pero si tú estás conmigo, no necesito renunciar. Puedo transformar lo que me toca, cambiar desde adentro, pero no lo haré solo. La claridad con la que lo dijo me estremeció. No era una promesa vacía. Era una decisión madura, y me la estaba ofreciendo como quien ofrece el alma. Entonces caminamos juntos, dije. Nos tomamos de las manos. El sol seguía alto, las sombras eran mínimas, todo estaba expuesto, y eso era perfecto, porque ya no queríamos escondernos. Él sacó del bolsillo el medallón que me había mostrado aquella primera noche. Esto era de mi madre. Quería dárselo a la mujer que no me eligiera por poder, sino por amor. Lo colocó en mi cuello. No hubo aplausos, ni testigos, ni ceremonia, solo él y yo.
y el desierto, como testigo silencioso de una promesa que no necesitaba palabras grandes. Prometernos sin perdernos, quedarnos sin renunciar, amarnos sin encerrarnos. Y ahí, bajo el mismo cielo que nos había visto empezar, empezamos de nuevo. Durante semanas, todo fue más lento, más real. Las decisiones ya no se tomaban en medio del caos o del miedo, sino desde la calma. Idris comenzó a abrirme su mundo, no solo como príncipe, sino como hombre. Me mostró los archivos de su madre, las cartas que ella escribía en secreto, los dibujos de su infancia que escondía en una caja de madera bajo su cama, y yo también le mostré el mío. Le leí mis escritos, los más antiguos, los que hablaban de dolor, de abandono, de hambre de afecto. Le conté de mis padres, de los silencios en las navidades, de las becas ganadas con lágrimas, de los días en los que pensaba que no iba a salir adelante. Él nunca me juzgó, nunca intentó arreglarme, solo escuchaba, y eso me sanaba. Una tarde, mientras caminábamos por un jardín cerrado, me detuve frente a una pequeña fuente con agua clara. Me miré en el reflejo, y por primera vez me reconocí. Soy Clara, dije en voz alta. Idris se detuvo. Siempre lo ha sido. No, antes era Clara la huérfana, Clara la invisible, Clara la que huía, la que se conformaba, la que escribía cartas que nunca enviaba. Me volví hacia él, pero ahora soy Clara, la que elige, la que se queda, la que ama sin entregarse entera, sin perderse, la que camina al lado de alguien, no detrás. Él sonrió. ¿Y sabes qué veo yo cuando te miro? ¿Qué? Una mujer que cambió mi vida sin prometerme nada, solo siendo ella. Me temblaron las manos. Sentí que algo muy profundo se cerraba en mí, como si, por fin, la vieja versión de quien fui se despidiera en silencio. Le pedí que me llevara al mercado, sola. Quería volver a donde había visto a aquella niña que vendía pulseras. Cuando llegué, ella ya no estaba, pero el puesto sí. Le compré otra pulsera a una mujer mayor, azul, con cuentas negras y una pequeña luna. Me la puse en la muñeca. Este es mi recordatorio, dije para mí misma, que mi nombre es ahora, no antes, no lo que me dolió, no lo que perdí. Volví al palacio caminando, sin prisa, sintiendo el aire en la cara, con la cabeza en alto. Ya no era una extranjera asustada, era una mujer con raíz propia, aunque esa raíz no estuviera atada a tierra alguna. Esa noche, cenamos juntos en el jardín interior. Idris me preguntó, ¿estás lista? ¿Lista para qué? Para la vida que decidamos crear, la que nadie nos imponga, la que tenga tus reglas y las mías, donde puedas ser libre, donde yo también lo sea. Sonreí. Sí, pero antes quiero pedirte algo, lo que quieras. No me llames mi princesa, ni mi reina, llámame Clara, siempre, porque eso me costó mucho ganarlo. Él me tomó la mano con fuerza. Entonces, Clara, mi compañera, mi fuerza, mi luz, mi hogar. No lloré, no lo necesitaba, porque ya no era una mujer que pedía amor, era una mujer que sabía lo que merecía, y ahora lo estaba viviendo. La noche cayó sobre el desierto como una promesa. Estábamos en lo alto de una duna, solos, envueltos en el silencio que solo el desierto sabe ofrecer. El viento era suave, y las estrellas colgaban del cielo como si alguien las hubiera colocado una a una solo para nosotros. No había fiesta, no había ceremonia, solo nosotros. Idris se sentó a mi lado, con una manta sobre los hombros y el cabello suelto. Ya no había protocolos entre nosotros, solo piel, alma y verdad. Nunca imaginé que todo acabaría aquí, dije mirando hacia el cielo infinito. ¿Acabar?, preguntó él, con media sonrisa. ¿No será que todo apenas comienza? Es lo mismo. A veces, los finales son solo otra forma de empezar. Él me miró. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahora? Pensé un momento. Cerré los ojos. Respiré profundo, libre. Por primera vez en mi vida, siento que soy yo. Y no lo digo por el lugar, ni por el lujo. Lo digo porque, en este espacio contigo, no tuve que fingir, no tuve que demostrar nada. Solo fui y me quedé. ¿Te arrepientes de algo? Sonreí. Tal vez de no haberme elegido antes. Pero también sé que todo lo que viví, lo bueno y lo horrible, me trajo hasta aquí. Y eso lo agradezco. El silencio nos envolvió. Luego, Idris sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña caja de madera. Al abrirla, había un anillo sencillo, de plata, con una piedra azul que recordaba al cielo del atardecer. Esto no es un símbolo de poder, ni de sumisión. Es un pacto, dijo, mirándome con los ojos brillantes. No de eternidad, sino de presencia. Te prometo estar mientras tú quieras que esté. Yo no necesitaba promesas eternas. Lo que él me ofrecía era mucho más poderoso. Estar, compartir el presente, construir desde ahí. Tomé el anillo, lo miré un momento y luego lo deslicé en mi dedo. Entonces quédate a mi lado,
como Idris, no como Sheikh, no como Salvador, solo tú, solo yo, repitió. Nos acostamos sobre la manta, mirando las estrellas. No dijimos más, porque hay momentos en los que el alma ya entendió todo, y las palabras solo interrumpen. Y ahí, entre estrellas y arena, entendí que no se trataba de un palacio, ni de un hombre, ni siquiera de un amor de película. Se trataba de haberme encontrado, de haber dejado de huir, de haber aprendido que, a veces, la vida te lanza al lugar más inesperado, para que recuerdes quién eres. Mi nombre es Clara, mi historia empezó rota, pero yo decidí cómo iba a terminar. Y esta fue la historia del día en que un sheik misterioso me pidió que me quedara. Y yo por fin dije, sí, pero siendo yo. A veces, la vida nos lleva por caminos que parecen irreales, nos pone frente a decisiones que no esperábamos, nos lanza al desierto, nos sacude desde adentro. No todos los viajes empiezan con un billete, algunos comienzan con una herida, con un ya no puedo más, o con el simple deseo de ser vistos. Esta historia no trata solo de un sheik ni de un palacio dorado. Trata de algo mucho más humano, la búsqueda de identidad, de libertad, de un amor que no encierra, sino que acompaña. De una mujer que, por primera vez, dejó de pedir permiso para ser ella misma. ¿Y tú? ¿Hace cuánto no te eliges? Porque no necesitas un desierto para encontrarte. Solo necesitas el valor de mirarte, aceptarte y quedarte contigo. Gracias por escuchar esta historia. Si tocó algo en tu interior, si te hizo pensar, si te emocionó, no olvides compartirla. Quizás, sin saberlo, alguien la está necesitando. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Hubo alguna frase, algún momento o alguna emoción que se quedó contigo? Escríbelo en los comentarios. Leer tus palabras es como escuchar otro capítulo de esta historia, contado desde tu corazón. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia más. Aquí, cada relato está hecho para emocionarte, inspirarte y recordarte que no estás solo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.